Muy buenas noches, muchachos. Buenas noches, profe. ¿Confirman audio y video? ¿Bien? ¿La señora hoy cómo está? 8, 5, 8, buenas noches, profe. Listo. Ya va ingresando el profesor. Como le había dicho el día de hoy, el doctor Julián nos va a asesorar, nos va digamos, a dictar la clase el día de hoy. Continuamos viendo lo que tiene que ver con derechos humanos. Buenas noches, profe. Álvaro, hola, ¿cómo estás? Y a Bien, bien, todos sí, señor. ustedes, buenas noches, nuevamente. Muy buenas noches, profe. Yo le Buenas agradezco, noches. yo le agradezco que no me diga doctor, que yo no soy médico, abogado, profe, como quiera. El nombre. Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo están? Álvaro, hay muchos repitiendo de la semana anterior, hay nuevos, ¿cómo es la cosa? Para yo saber un poquitico. No, la mayoría son, sí, somos los mismos, los mismos. Ah, bueno, perfecto. Entonces, si quieren, repetimos el método, que equipo que gana no se toca. Entonces, voy a compartir la pantalla. Ustedes me dicen si ya está grabando, si no, en fin, y arrancamos. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ponerles un videito introductorio que es como el recorderis de la sesión de la semana pasada, ¿les parece? Y así enganchamos con esta segunda parte del módulo que tiene que ver ya con la Constitución Política de 1991 y cómo se integran a ella los derechos humanos que vimos en el plano internacional la semana pasada. Entonces déjenme, pues yo les comparto la pantalla, el video y demás, ensayamos que el sonido esté siendo escuchado por ustedes y arrancamos como lo hicimos la semana pasada. Creo yo que esta sesión es un poquito más corta, pero sé que tenemos hasta las 10, creo que vamos a estar acabando entre 9 y cuarto y 9 y media, calculo yo, para que lo tengan ustedes claro también. Espérenme, compartir pantalla. Me avisan si ya están viendo la pantalla. Sí, señor. Sí, profe, Listo. ya se ve. Voy a hundirle grabar de todos modos, porque ustedes siempre me dicen que es importante que grabemos. No sé si Álvaro está grabando, en todo caso ya le envié la solicitud. Y espérenme, miramos si el sonido ya está. Compartir sonido, aquí ya está. Lo voy a poner en pantalla completa, es un recorderis de la semana pasada, dura 3 minuticos para que arranquemos. ¿Listo? Subo el volumen. Los derechos humanos son normas básicas para que podamos vivir como seres humanos. Sin ellos no podemos cultivar ni ejercer plenamente nuestras cualidades, nuestra inteligencia, talento y espiritualidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es la piedra angular en la historia de estos derechos. Fue redactada por representantes de todo el mundo y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. Los derechos humanos establecen que las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, ideas políticas y religiosas, origen nacional y posición económica. Las personas tenemos derecho a la vida, la libertad y la seguridad. También tenemos derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a no ser esclavizados, a un juicio justo y a la igualdad ante la ley, a la libertad de circulación, a una nacionalidad, a contraer matrimonio y fundar una familia, a la seguridad social y a la propiedad, a tener un trabajo y un salario igualitario, así como el derecho al tiempo libre y al descanso, derecho a participar de la política y del gobierno de nuestros países, también a un nivel de vida digno que asegure nuestra salud y bienestar, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Las personas tenemos también derecho a la educación y la cultura. Todas las personas tenemos derechos y deberes que nos hacen personas dignas. A todas las personas
Desde nuestro ámbito personal, familiar, comunitario o laboral, nos corresponde construir una sociedad cada vez más libre, justa y solidaria, donde las relaciones sociales se construyan sobre la base del respeto absoluto a los derechos humanos. Por tanto, asumamos el compromiso de respetar, cumplir y promover los derechos humanos para todas las personas por igual. Los derechos. Listo, espérenme, entonces yo ya comparto la presentación y arrancamos después de haber visto este video introductorio. Me avisan cuando estén viendo la pantalla, ¿listo? Listo, profe. Listo, espérenme, yo la pongo en pantalla completa, yo también. Listo, entonces miren que el video introductorio tenía que ver, digamos, sobre la piedra angular que veíamos la semana pasada, que era la Declaración Universal de Derechos Humanos, y sobre esa base se fueron volviendo jurídicos esa reivindicación, esa manifestación ética y política que veíamos después de terminada la Segunda Guerra Mundial, que hoy por hoy también es muy relevante por el conflicto armado que hay sobre todo entre Ucrania y Rusia. Vuelve a tener muchísima vigencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sobre esa base, posteriormente se fueron desarrollando tratados internacionales o convenciones internacionales que le dieron cuerpo jurídicamente, que volvieron vinculante, que le dieron obligatoriedad a esos derechos humanos. Y veíamos pues la semana pasada que hay tres grandes, digamos, dimensiones o generaciones de derechos humanos. La primera, que tiene que ver con los derechos civiles o individuales, digamos, a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el honor, la intimidad. Esos son los derechos de libertad negativa, que son como una barrera frente al Estado y los particulares para no interferir en el proyecto de vida que yo, persona o comunidad, quiera llevar a cabo. También están, aunque no se ve aquí en la pantalla, los derechos de libertad positiva, que son los derechos políticos, a votar, a ser elegido, a ejercer cargos de elección popular, a ser servidor público, a estar en alguna de las tres ramas del poder público, ejecutivo, legislativo, judicial, pero también no solo a ser gobierno o a ser Estado, sino también a ejercer el control sobre los que detentan el poder, sobre el gobierno de turno, sobre los legisladores de turno, sobre los jueces que están asignados para impartir justicia. Entonces también el derecho de oposición también es un derecho político, por supuesto, por excelencia. Y están los derechos de segunda generación, que son los derechos económicos y sociales. A ella es la cara del Estado donde tiene que él actuar en favor de las personas, no entrometerse en la vida de ellas, sino actuar en favor de las personas para garantizar condiciones de trabajo digno, de descanso, salarios y semanal y vacaciones, de vivienda digna, de educación y de cultura, ese tipo de derechos más prestacionales, más con una vertiente en la justicia distributiva o en la justicia social. Ese es, digamos, el paradigma a partir del cual ellos tienen, digamos, validez y vigencia. Y finalmente están los derechos de tercera generación, los más recientes, pero no por ello menos importantes, que tienen su, digamos, base ético-política en la solidaridad como valor moral y tiene que ver con el derecho a la paz en sentido amplio, la paz planetaria que otra vez está hoy como en tela de juicio, en discusión, desafortunadamente, el derecho al desarrollo sostenible, cómo estamos gastando los recursos renovables y no renovables igualmente, dependiendo del tamaño de la población y de la población de los distintos continentes, el derecho a un medio ambiente sano. Este es un derecho, digamos, que ha cobrado muchísima vigencia porque, digamos, estamos en esta nave espacial, digamos, dándole vueltas al Sol, pero al mismo tiempo gravitando y recorriendo el universo y es nuestra única casa común hasta ahora. Entonces tenemos que cuidar también los recursos naturales para evitar catástrofes como el cambio climático, la erosión de la capa de ozono, el derretimiento de los polos, cosas como esas. Y el derecho al patrimonio común, el patrimonio cultural, que a través de la historia de los siglos de la humanidad en el planeta, pues se ha ido construyendo a través de todas las religiones, todas las orientaciones políticas, filosóficas y existenciales de cualquier naturaleza que han ido dejando un legado cultural general, como pueden ser, por ejemplo, los derechos humanos mismos, una especie de construcción a lo largo de los siglos, como lo veíamos la semana pasada, y que ya son un capital moral, político, ético, pero también ahora jurídico que tenemos como humanidad para que haya una convivencia y una correlación relativamente pacífica entre todos los pueblos, ¿no?
Hasta ahí, el recorderis, con el video que acabamos de ver, con esta diapositiva donde clasificamos los derechos, está todo claro. Hay preguntas, observaciones, alguien que quiera hacer una interpelación sobre lo que vimos la semana pasada. Todo bien hasta ahí. Listo, y recuerden pues también entonces que en uno de los videos de la semana pasada veíamos también los derechos de cuarta generación, que son los que tienen que ver con el auge de la tecnología, la revolución, digamos, tecnológica o de cuarta generación. Por eso son los derechos de cuarta generación y tienen que ver con el acceso a Internet, con la capacitación de las personas y la instrucción, la alfabetización de todos nosotros en estos medios digitales. Lo que yo les decía, digamos, la semana pasada, si no tuviéramos un conocimiento mínimo, yo no es que sea pues el mejor en esto, de los canales de comunicación digital, pues no podríamos estar recibiendo esta clase hoy, ni la que ustedes tienen habitualmente en la semana con el profe Álvaro. Sería imposible, salvo que nos viéramos presencialmente. Obviamente esto cobra mucho más valor y todos tenemos más conciencia de ello a raíz de la pandemia, donde empezamos a utilizar por los confinamientos muchos instrumentos digitales para poder seguir comunicándonos y mantener una vida medianamente humana y medianamente digna en la cotidianidad durante la época más dura de los contagios, las muertes, los confinamientos, etc. Hasta ahí, todo claro, todo bien. Arrancamos con el contenido de hoy. ¿Alguna pregunta, comentario, contribución de Álvaro o de alguien más? Listo. Entonces, sigamos pues con el tema de hoy, que es cómo vamos a concretar todo este discurso, esta construcción, este paradigma de los derechos humanos a nivel local, interno, en el plano colombiano, pero vamos a ver que eso también tiene los matices, de todos modos, unos vasos comunicantes, obviamente, con el plano internacional general y con el plano continental americano. Ahora, los derechos humanos en Colombia, ¿dónde toman una fuerza, digamos, paradigmática los derechos humanos? A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991, porque si bien las constituciones anteriores también eran un conjunto de reglas básicas de convivencia, la Constitución de 1886, digamos, la Constitución de 1991 tuvo dos particularidades muy positivas y muy favorables. Una, que hubo un relativo consenso de todas las fuerzas políticas que representan todas las visiones de país con la Asamblea Nacional Constituyente de 1990, que llevó a la creación de la promulgación de la Constitución del 91. Entonces había liberales, conservadores, excombatientes reincorporados, religiosos, en fin, una pluralidad de componentes de la sociedad que reflejaban a todos los sectores y que llegaron a un acuerdo muy plausible y muy, digamos, valioso en la Constitución de 1991. Y entonces estatuimos ese conjunto de reglas básicas de convivencia para todos los colombianos. Ojo, esto no hay que darlo por sentado. Caso, digamos, para poner un ejemplo de comparativo, en Chile la Constitución no tiene una suficiente legitimidad popular, política, porque la Constitución actual que ellos tienen fue expedido bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Esa Constitución actual obviamente ha sufrido reformas, se ha modernizado, se ha traído a la contemporaneidad, pero tiene un déficit de legitimidad política porque no fue promulgada en un consenso, a través de un consenso general amplio de la población, sino a través de un régimen dictatorial, y por eso es que la quieren cambiar y están en un problema ya. Propusieron un modelo, la votación mayoritaria fue no aceptar el nuevo modelo, están en otra etapa de negociación para, digamos, formular una nueva constitución, a ver si el pueblo la aprueba o no. Entonces valoremos mucho la Constitución de 1991 porque logró algo que es muy difícil, un consenso generalizado. Y si ustedes ven hoy los partidos políticos de distintas tendencias, conservadores, liberales, más de izquierda, más de derecha, más al centro, en general todo el mundo tiene un buen concepto sobre la Constitución del 91. Hay que cambiarle cosas, sí, se han hecho reformas, sí, pero eso es un valor agregado muy, muy importante que tiene la Constitución y que ya va acumulando un tiempo largo, más de 30 años, lo que va haciendo que la población interiorice lo que vamos a ver a continuación, que es lo que trae por dentro la Constitución y se apropie de los derechos y demás. Y una cosa muy importante adicional de la Constitución Política de 1991 es que ya no es solo política, es también una norma jurídica, y es la norma jurídica de mayor jerarquía dentro de la, digamos, pirámide normativa del ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, a diferencia de la Constitución del 86,
que era un parámetro, sí, ético-político, digamos, de un conjunto de reglas de cómo queríamos vivir. La Constitución del 91 tiene rango normativo y el máximo rango normativo. Está en la cúspide de la pirámide y por lo tanto todo lo que hay en ella contenida puede ser hecha exigible al Estado, a sus funcionarios, a las organizaciones civiles, políticas, empresariales, a los particulares. Tiene un poder de vinculatoriedad, eso es muy importante. Hasta ahí, sobre la Constitución, preguntas, observaciones, comentarios. Sigamos, es que creo que como han estado en clase con el profe Álvaro, creo que él les ha dado también muchos tips muy importantes y ha ahondado en muchos aspectos claves de la Constitución. Yo creo que esto que estamos hablando ahora de pronto es más familiar para ustedes por el trabajo que han venido haciendo con Álvaro. Ahora, la Constitución tiene dos partes muy importantes, es una estructura binaria en todo caso. Una parte orgánica, vamos a hablar más de la parte dogmática, pero en todo caso también tiene una parte orgánica, como ven ahí en la presentación, que tiene que ver con la división del poder político, con la estructura organizativa del Estado. Y es muy importante porque esa es la que, digamos, plasma la estructura de un Estado democrático, porque es la que materializa el sistema de pesos y contrapesos, lo que hablábamos la semana pasada. Todo Estado que se precie de ser democrático tiene que tener por lo menos actualmente una tridivisión de poderes. El poder ejecutivo, que es la administración pública, y por ejemplo la Policía Nacional y toda la fuerza pública está adscrita al poder ejecutivo, y por lo tanto por eso el presidente de la República es el comandante en jefe de las fuerzas militares y policiales. Pero también tiene la rama legislativa, los congresistas que son los que hacen las leyes para que el poder ejecutivo las haga cumplir, y también está la rama judicial, que es la que imparte justicia sobre la base de las leyes que se crean y sobre la base de la administración ejecutiva o de la administración pública que lleva a cabo el presidente, los ministerios, la fuerza pública y otros organismos que están en la rama ejecutiva. Entonces miren que esta estructura es muy importante porque es, vuelvo y les digo, la que hace que se lleve a la práctica el principio de que Colombia es un estado democrático. ¿Qué es lo que pasa en estados que pierden de facto esa naturaleza democrática? Ejemplo cercano a Venezuela, que el poder ejecutivo empieza a cooptar los otros poderes, el poder legislativo, el poder judicial. Entonces el presidente empieza a nombrar jueces que son de su agrado para que las decisiones o las sentencias que se tomen sean siempre favorables al poder del Estado, al poder del gobierno de turno, y reconcentrar el poder, y que los legisladores o los congresistas o los parlamentarios, un sinónimo todo, las tres, también expidan leyes siempre favorables a la concentración del poder más y más en el poder ejecutivo, y que no se difumine el poder político en una estructura de pesos y contrapesos. Por ejemplo, ¿qué ocurrió en Venezuela? Problema grave. El Congreso allá era bicameral, como se llamara, tiene distintos nombres. Aquí se llama Senado y Cámara de Representantes, pero tiene distintos nombres. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el poder venezolano? Volver el Congreso unicameral para poderlo controlar más fácilmente, para que no hubiera tantos debates como vemos hoy en día que hay con el presidente de turno Petro, o el anterior Duque, o el anterior Santos. Hay un debate grandísimo y unos congresistas votan una cosa, otros otra, en bloque, en fin, eso hace parte de la democracia, ¿no? Entonces, en los países, no solo en Venezuela, sino en muchos otros, donde pues, la estructura del poder deja de ser tripartita, o el gobierno como cabeza del poder ejecutivo empieza a subsumir los otros poderes o cooptarlos, ya se quiebra ese sistema de pesos y contrapesos y se empieza a perder el valor de la parte orgánica de la Constitución, que es la que garantiza que haya un Estado plenamente democrático. Ahí, está ahí todo claro. Entonces ustedes ven, por ejemplo, en países que tampoco son democráticos, un poco más por cultura, como lo puede ser China, como lo puede ser Rusia, que tienen un talante más autocrático, autoritario, lo que pasa en el Congreso es lo opuesto a lo que ocurre acá. Todos votan, todos casi sin excepción, por las iniciativas que propone el presidente. Eso es una locura. O sea, allá no hay discusión, no hay debate, pues, como debería haber en un parlamento, que es un poco esta locura de que todos dicen una cosa, otra, y al final sale una norma remendada y demás, pero eso hace parte de la democracia, ¿no? Ahora, la parte dogmática, que es la que sí nos interesa hoy porque tiene que ver con el curso de derechos humanos. Entonces, la parte dogmática de la Constitución tiene esos principios, esos fines, esos valores, esos derechos
¿qué es lo que le da legitimidad al Estado? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que nosotros, población civil, ustedes, servidores públicos y todos los sectores, digamos, acaten los mandatos de la Constitución, respeten la parte orgánica, la hagan cumplir, ¿sí? Porque esa es la que tiene, digamos, la carga de valor ético y político para que los ciudadanos digan, vale la pena vivir en un estado como este, donde se respetan las libertades civiles, donde todos podemos conformar el poder político, donde se persigue la igualdad material para que haya una distribución de la riqueza medianamente o razonablemente justa. Todo ese tipo de cosas son las que hacen que uno diga, vale la pena vivir aquí, ¿no? Pero también existen, antes, eso es lo que hace, y lo hablaba con Álvaro la otra vez, que el Estado colombiano, como muchos otros estados democráticos que se respeten, esté dentro de la fórmula de Estado social de derecho. Entonces, de derecho tiene que ver con que se respeten los procedimientos establecidos, el debido proceso, que eso tiene que ver mucho con ustedes y conmigo también, trabajamos temáticas muy parecidas, el respeto de las libertades y los derechos básicos individuales, colectivos, pero también es un Estado no solo de derecho, sino también un Estado social, lo que hablábamos la semana pasada. Eso hace que el Estado tenga que ser proactivo para garantizar unas condiciones materiales mínimas de vida de la población, de todos, independientemente de los estratos y fundamentalmente también en las regiones periféricas, que sabemos que están en una situación mucho más desventajosa que los que podemos tener la fortuna de vivir en los centros urbanos y en el centro del país. ¿Ok? Y en todo caso, la parte dogmática de la Constitución también establece unos límites y unos deberes que tenemos todos los ciudadanos en cuanto tales, y también los funcionarios públicos, los servidores públicos, que tienen unos, digamos, unos lineamientos mucho más estrictos de cumplimiento de sus deberes para no extralimitarse en el ejercicio de sus funciones. O sea, acuérdense que para los servidores públicos, como ustedes y como yo en un momento lo fui también antes, salvo que tengamos una permisión expresa, lo que no tengamos permitido está prohibido para nosotros, para ustedes en este caso. Yo que ya soy, digamos, un ciudadano civil, entonces yo tengo permitido todo, salvo que haya unas normas que me prohíban ciertos comportamientos, ¿no? Eso tiene que ver mucho con que el Estado no sea un Estado autoritario, draconiano, y que el Estado entonces esté al servicio de la gente, de la población, y no la población al servicio del Estado, como ocurre en los estados dictatoriales, autocráticos, y autoritarios. Hasta ahí, claro, parte orgánica, parte dogmática, preguntas, comentarios, intervención, objeciones, lo que sea. Sigamos entonces. Ahora, este gráfico no lo hice yo, derechos de autor pues los transfiero, pero lo encontré en internet y me parece muy valioso porque nos pinta un poco el cuadro de la estructura del Estado, de la parte dogmática, de la parte orgánica. Arranquemos por la parte orgánica, que es la que no es que sea menos valiosa, sino que no tiene que ver tanto con los derechos humanos y los derechos fundamentales. Entonces miren que la parte orgánica pues, organiza el Estado, como su nombre lo dice. Entonces, en la parte del poder, vemos el poder legislativo, que les expliqué más o menos cómo funciona, el ejecutivo, donde ustedes están adscritos, el poder judicial, del cual hace parte, por ejemplo, la fiscalía y los jueces penales, que sé que ustedes trabajan muy en llave con ellos, y a veces obviamente pues ahí trabajan en llave, pero también hay conflictividad, yo lo sé muy bien, por supuesto. Eso hace parte también de que sea un Estado democrático, que ese tipo de conflictividades, ¿no? Que los jueces entonces, si la captura no fue completamente legal, entonces dejen en libertad a una persona que potencialmente cometió un delito. Eso es problemático, pero también es democrático de alguna manera. Entonces, eso, las conflictividades no siempre hay que verlas en un sentido negativo, también tienen un valor positivo en términos democráticos. Y también hay otros organismos adicionales, los órganos de control, que ustedes también conocen bien, los órganos de control electoral, si las elecciones son limpias, son justas, si el ganador realmente lo fue, si no hay compras de votos, en fin, o si las hay que se investiguen, ese tipo de cosas. Y los organismos de control propiamente dichos, la Procuraduría. Si ustedes, por ejemplo, como funcionarios se extralimitan en sus funciones, va a haber una investigación disciplinaria por parte de la Fiscalía, pero también la Contraloría, para aquellos que manejan recursos públicos. Entonces, si realmente están invirtiendo dentro de las competencias que tienen, los recursos que se les asignan, porque de lo contrario pueden ser sujetos al control fiscal que ejerce la Contraloría. Entonces son poderes, digamos, aquí complejizamos un poquito más la estructura. Lo clásico que esto debe tener es poder ejecutivo, legislativo y judicial. Si no, no hay democracia. Pero los otros órganos, por supuesto,
que han ido complejizando para bien el funcionamiento que de por sí es bien, digamos, aparatoso, burocrático, la estructura pues, del Estado. Y están los mecanismos de participación, que estos, digamos, están íntimamente conectados con los derechos de libertad positiva o los derechos políticos, porque a través de esos mecanismos de participación es que, digamos, el pueblo, la población, digamos, me gusta más el concepto de población o de ciudadanos, pues pueden ejercer sus derechos de, digamos, darse un autogobierno, ¿sí? Darse sus propias normas. Entonces ustedes ven que los políticos de turno, cualquiera, independientemente de su orientación, convocan a referendos, a plebiscitos, a consultas populares, y eso está bien, son mecanismos constitucionales donde ellos quieren someter a la decisión del pueblo si determinadas políticas públicas se llevan a cabo o no, o determinadas reformas constitucionales o políticas de alguna otra naturaleza. Siempre y cuando no se abuse de eso, digamos, es muy importante que y legítimo que los mandatarios de elección popular acudan al pueblo para que se pronuncie sobre determinadas cosas. Eso sí, debe ser respetada la decisión mayoritaria que se tome en las urnas. Eso por parte de la estructura orgánica del Estado. Ahora, la parte dogmática, como les explicaba, en la Constitución política todo es normativamente vinculante. Eso le da un realce al preámbulo, que es el que establece que Colombia es un Estado social de derecho. En fin, los principios sobre los cuales descansa la justicia, la solidaridad, la igualdad, la legalidad, el Estado, pero también los derechos. Los derechos están ahí consagrados, ya lo vamos a ver más a profundidad, y al estar consagrados tienen que ser cumplidos por parte de los ciudadanos, de las organizaciones, de los funcionarios, del Estado. Eso les da, digamos, un carácter vinculante por estar contenidos dentro de la Constitución Política de 1991. Hasta ahí, preguntas, dudas, antes. Entonces miren que también en la estructura del Estado están los habitantes, quién es un nacional colombiano, y si es un nacional colombiano, cuáles son los derechos que tiene, todo esto se conecta, y si es un extranjero y viene aquí, bueno, también tiene algunos derechos, pero tiene unas obligaciones muy importantes de cumplir con el ordenamiento jurídico colombiano, con la Constitución, con la ley, con los decretos, y si no, pues está sujeto al poder de coerción del Estado, por supuesto. Y el territorio, entonces, somos una república unitaria, no somos un Estado federal como México en Latinoamérica o Estados Unidos allá en el norte u otros estados, somos unitario, pero descentralizado, se supone, pues, por lo menos en teoría. Entonces tenemos departamentos, o primero regiones, las regiones tienen departamentos, los departamentos tienen sus ciudades capitales, algunos tienen áreas metropolitanas como Barranquilla, aquí como lo tenemos en Medellín, el Valle de Aburrá, está el distrito capital de Bogotá, hay otros distritos especiales como Buenaventura y Tumaco por razones geográficas y de turismo y económicas, en fin, Cartagena. O sea, eso es toda la forma como se organiza territorialmente el Estado, ¿no? Hasta ahí. Ahora sí, preguntas, comentarios, observaciones. ¿Todo claro? Listo. Sigamos entonces. Ahora, metámonos con el tema propiamente dicho de los derechos constitucionales fundamentales. Entonces, esos derechos que están escritos en la Constitución, entonces hacen parte del texto, tienen valor jurídico, y eso implica en sentido amplio también, aquí conectamos todo con el ámbito internacional de la semana pasada, eso implica una institucionalización de las generaciones de derechos humanos. Esas generaciones de derechos humanos de primera, de segunda, de tercera generación, vemos que están contenidas, digamos, no de forma igual, estricta, no de forma idéntica, pero con un parecido en la redacción de los artículos y en el contenido y en el sentido de los derechos, es muy parecida a esas tres generaciones de derechos a lo que tenemos en el título segundo, capítulos 1, 2 y 3 de la Constitución nuestra. Ustedes cogen la Constitución y se van al título segundo y ven los tres primeros capítulos, mal que bien, ahí están consignados los más importantes derechos de primera, segunda y tercera generación, digamos, apuntaladas sobre la base de la Declaración Universal de Derechos Humanos y que se fueron desarrollando jurídicamente con los tratados internacionales que vimos también la semana anterior. Ese es un punto importante, cómo se conecta lo internacional con lo nacional. Ahora, ¿cuál es la consecuencia práctica de que esos derechos estén incluidos en la Constitución? Que se vuelven derechos constitucionales, fundamentales. ¿Y qué quiere decir que sean fundamentales? Que son la materialización de ese principio de dignidad humana
del que hablábamos tanto al principio de la sesión anterior, se materializan a través de ellos las condiciones de vida digna de las personas, y es lo que hace, por tanto, ahí está el sustrato final, que es lo que hace que en el plano nacional el Estado, sus ramas y sus servidores estén al servicio de la población y no la población al servicio del Estado, sus ramas o sus servidores públicos. ¿Sí? Esos son, digamos, una de las consecuencias más importantes de la constitucionalización de los derechos y por lo tanto volverlos derechos constitucionales fundamentales. Pero hay otras consecuencias muy importantes, como cuáles, que el núcleo esencial de los derechos fundamentales es irreductible. El Estado no los puede suspender en su núcleo esencial, ni siquiera en los estados de excepción. Ejemplo concreto para que me entiendan. Cuando se dio esa trágica pandemia en el mundo y en particular en Colombia, de la cual estamos saliendo, crucemos dedos porque así sea. Entonces miren que hubo unos confinamientos estrictos sobre la base de un estado de excepción, de calamidad por problemas de salubridad pública, de salud pública. Entonces miren que hubo confinamientos de la población civil. Yo sé que la población, que los funcionarios policiales, digamos, por el ejercicio de sus funciones, tenían que estar pues en las calles, ejerciendo la labor de control, de vigilancia, de seguridad y demás, pero la población civil tuvo que estar extremadamente confinada, pero no absolutamente confinada. Y por eso ustedes veían a las autoridades locales desarrollando alternativas como el pico y cédula, o este día salen los hombres y las mujeres, no por discriminación ni mucho menos, sino para encontrar mecanismos a través de los cuales no se restringiera de forma absoluta el derecho de libertad, de locomoción, de transporte de las personas, y también, digamos, otros derechos fundamentales como el tener un trabajo para, digamos, poder abastecerse y poder, digamos, sostenerse ellos mismos, nosotros mismos, las familias, nuestras familias, con un trabajo, si no se podía de forma remota, en todo caso yendo de forma parcial a los lugares de trabajo. Entonces, miren que incluso en medidas que son, esto pasa una vez en 100 años, esperemos que así sea una pandemia, no pueden ser reducidos al extremo los derechos fundamentales. Tiene que haber siempre un núcleo duro a través del cual ellos se respeten, se les respeten a la población y a todos en general. Y hay una última consecuencia que vamos a ver con más profundidad, al final de esta intervención, y son los mecanismos especiales de protección. El hecho que hayan sido consagrados esos derechos en el texto de la Constitución hace que existan unos mecanismos especiales de protección si los derechos fundamentales son amenazados, son vulnerados, son violentados a los ciudadanos, con nacionales colombianos. Y se los anticipo, lo vemos después con más profundidad, esto se lleva a cabo a través de la acción de tutela, muy famosa. Yo sé que ustedes y yo la conocemos bien, y tal vez algunos de ustedes incluso hayan acudido, hayan interpuesto una acción de tutela. Eso lo vemos un poquito más adelante. Hasta ahí está claro el concepto de los derechos constitucionales fundamentales. Preguntas, comentarios, objeciones. Listo, entonces sigamos. Ahora, otra cosa clave es, esto de pronto sí es un poco más nuevo para ustedes, es el bloque de constitucionalidad. ¿Qué es lo que es esto y cómo es que opera? El bloque de constitucionalidad es un mecanismo o es un dispositivo que amplifica la constitución política. Es decir, integra otras normas que en principio no están incluidas en la Constitución, en el texto de la Constitución, pero que quedan integradas a la Constitución a través de este dispositivo amplificador que se llama bloque de constitucionalidad. Entonces miren el dibujito, el gráfico. Ustedes saben que, digamos, la Constitución es la que está en la cúspide de las normas del país, lo que les explicaba, por el principio de supremacía constitucional. Es la norma más importante, más valiosa. Y las leyes, los decretos y otro conjunto de normas que expiden otras entidades tienen que, digamos, estar en consonancia con la Constitución política para no ser inconstitucionales, ¿no? Entonces lo que hace este bloque de constitucionalidad es como ensanchar hacia los lados, la Constitución política, porque integra otras normas. Y la pregunta clave, ¿cuáles son esas normas que se integran a la Constitución que no hacen parte de ella misma, que no están ahí escritas? Pues justamente son los tratados internacionales de derechos humanos que veíamos en la sesión de la semana anterior. Esos tratados internacionales que reconocen derechos humanos o que ayudan a interpretar el sentido y el alcance de los derechos humanos
Entonces, se integran a la constitución política, es como si hicieran parte de la constitución política. Por ejemplo, lo que veíamos la semana pasada, el protocolo o pacto internacional de derechos civiles y políticos, el protocolo o pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, esos, o el sistema universal de derechos internacionales que han sido ratificados por Colombia, ¿sí? Se integran a la Constitución, es como si fueran parte de la Constitución. Entonces, las leyes, los decretos y otras normas tienen que estar en consonancia con esos decretos. Ahí juntamos lo internacional con lo nacional, pero también otros tratados que no hemos visto, esto lo vamos a ver hoy, como la Convención Americana de Derechos Humanos. Esa Convención Americana de Derechos Humanos es como la regionalización, o sea, de los derechos humanos en el plano continental, en nuestro continente, en América, ¿sí? Y unas diapositivas más allá, vamos a ver cómo es que opera esto en la práctica. Y también las normas de derecho internacional humanitario. Estas tienen que ver también, estas no las vemos, estas tienen que ver con otro módulo que es el de justicia transicional, ¿sí? Pero el derecho internacional humanitario es el derecho en la guerra, cuando hay conflictos armados internacionales como el de Ucrania y Rusia, o conflictos armados internos, como el de Colombia con las guerrillas y anteriormente con los paramilitares y algunas bandas. Profe, 58. Listo, esperemos un momentico. Listo, aquí estamos otra vez. Hola, me avisan cuando me vean para compartirles la pantalla y toda la cosa. Listo, profe, sí, señor. Bueno, Matías. esperen pues. Listo, esperen pues. Listo, voy a hundirle de una vez compartir sonido y grabar por si no estuviera grabando. Listo. Lo pongo aquí en pantalla amplia. Listo. Y entonces lo que les venía diciendo, por ejemplo, en el caso colombiano es muy relevante esto del derecho internacional humanitario porque también aplica para conflictos no internacionales, es decir, conflictos armados internos, y esto también tiene que ver con los derechos humanos, incluso del enemigo, de la contraparte, de los combatientes, que son, digamos, los que están intentando socavar el orden establecido o usurpar las funciones del Estado, en el caso de los paramilitares, o derrocar el orden constituido en el caso de las guerrillas, ambas cosas muy malas. Pero en todo caso, digamos, el Estado no se puede igualar en el nivel, digamos, de ilegalidad y de criminalidad con el que actúan los grupos armados ilegales. Tienen que mantener unos estándares, ¿cierto?, de legitimidad moral, política y jurídica al momento de combatir a las estructuras armadas ilegales para no perder legitimidad a los ojos de la población, de la comunidad internacional, y para no correr el riesgo de extralimitarse en sus funciones y que, por ejemplo, puedan ser objeto de un procedimiento sancionatorio disciplinario, un proceso penal por haber cometido un delito u otro tipo de conducta indebida. Esto es lo que no vamos a ver hoy, pero quería darles como un anticipo de a qué se refiere el derecho internacional humanitario. Eso está consagrado en los convenios de Ginebra, ¿sí? Son varios convenios de Ginebra y es un tratado internacional o son varios tratados internacionales que han sido aprobados, suscritos y ratificados por Colombia. Nos vinculan y es como si hicieran parte también de la Constitución Política de Colombia. Hasta ahí. Con respecto al... Todo claro. Listo. La Convención Americana de Derechos Humanos sí la vamos a ver más a profundidad en las diapositivas siguientes. Aquí vamos a ver entonces los mecanismos de protección de los derechos humanos. En Colombia, entonces, ¿cuáles son esos mecanismos de protección ante una amenaza, vulneración o violación de los derechos constitucionales fundamentales de algún ciudadano por parte del Estado, de sus servidores, de organizaciones empresariales, religiosas, sindicales, sociales, la que sea, o de personas particulares, de otros ciudadanos? Entonces, tiene que haber, lo que dicen la Constitución misma y los tratados internacionales, que tiene que haber un recurso judicial efectivo para proteger, amparar esos derechos constitucionales fundamentales de todos los ciudadanos, incluyéndolos a ustedes también, por supuesto. Un miembro de la fuerza pública, claro que puede interponer una acción de tutela. En el plano colombiano, ¿cuál es? La acción de tutela. Y esa acción de tutela tiene la particularidad de ser un recurso judicial efectivo
expedito, rápido, al alcance de la mano de todo el mundo, y todos los jueces del país tienen competencia para conocer de las acciones de tutela. Entonces, todos sabemos, ustedes y yo, que nos entendemos más con los jueces penales, que hay jueces de distintas competencias, especialidades, los jueces penales, los jueces de control de garantías, los jueces de laborales y de seguridad social, los jueces civiles, los jueces de familia, los jueces administrativos, que también tienen mucho que ver con el Estado, controlan las actuaciones del Estado. Todos los jueces tienen competencias específicas, pero todos ellos de los que hablamos aquí tienen la obligación de fallar y de conocer las acciones de tutela y proferir sentencias cuando un ciudadano va y les dice ha sido vulnerado presuntamente, posiblemente, uno de mis derechos fundamentales, míos, de mis familiares, de mi comunidad, etc. Ellos fallan y tienen que fallar, y si encuentran amenazado, vulnerado, violentado el derecho fundamental o los derechos alegados por el ciudadano, pues tienen que, digamos, proteger esos derechos, digamos, a través del fallo. Se ordena al que sea, al Estado, a los que tengan competencia sobre eso, al Estado, a los particulares, a las organizaciones o al que sea, que cese la vulneración y que se comprometan con la vigencia plena de los derechos humanos de las personas. Y eso tiene que ver también con una particularidad que tienen las acciones de tutela y las sentencias, es que todos los jueces del país fallan, pero todas las sentencias de tutela que profiramos aquí en Medellín o donde sea, porque sé que ustedes conocen el país muchísimo mejor que yo, de cualquier rincón, región del país, todas van a la Corte Constitucional allá en Bogotá, que es el órgano de cierre. Eso está bien para que no sea una anarquía, para que haya un orden jerárquico establecido. Van a la capital, van a Bogotá, allá hay un órgano de cierre y la Corte establece a través de unos criterios, unos filtros para revisar las sentencias de tutela que crea que tengan relevancia constitucional, es decir, relevancia para todo el mundo. Y a través de esos fallos ya más generales de la Corte Constitucional se establecen precedentes de obligatorio cumplimiento. Sí, así es como funciona la acción de tutela en Colombia para la protección de los derechos fundamentales. Miren que arranca de una cosa muy particular y muy individual, una violación a un derecho fundamental de una persona en una región cualquiera del país, y eso puede terminar escalando hasta la Corte Constitucional. Allá van todas las tutelas, no quiere decir que todas las revise la Corte, no se pronuncie sobre todas, van todas, se seleccionan los casos con mayor relevancia por los problemas generales que puede haber en el país, y se fallan algunos casos para trazar unos lineamientos de obligatorio cumplimiento a través de esas sentencias que expide la Corte Constitucional. Entonces, el país tiene obviamente muchos problemas, como todos lo sabemos, pero uno que tiene que ver con ustedes y yo, los problemas de hacinamiento carcelario. Claro, por supuesto, si las personas cometen delitos y son sancionadas o declaradas responsables penalmente por los jueces, pues deben pagar una pena de prisión en justicia ordinaria. Pero ojo, deben ser entonces encarcelados. Pero eso no quiere decir que no se les respeten otro tipo de derechos, como, digamos, la salubridad básica, como la alimentación básica, como un descanso básico. Entonces, en principio, cuando a las personas que están privadas de la libertad no solo se les restringe la libertad, que es lo que, digamos, debe ser restringido, porque esa es la sanción, en eso consiste la sanción, sino que también, no sé, contraen COVID y muchos se enferman por estar hacinados en las cárceles, o no se les permite ver a sus familiares, tener visitas, o no se les permite tener alguna actividad de resocialización, como es el trabajo o lo es el estudio. Entonces, ahí, por ejemplo, la Corte Constitucional toma una tutela que haya presentado algún reo, alguna persona presidiaria, alguien que esté en prisión, la revisa y traza alineamientos y le dice al Poder Ejecutivo, oiga, mejore las condiciones en las cárceles, o le dice al Congreso, oiga, legisle para ver cómo vamos a resolver el problema de hacinamiento carcelario, porque, por ejemplo, en las unidades de reacción inmediata, la policía no puede hacer más, no puede tener más gente allá metida porque no caben más, literalmente. Ese tipo de problemas, ¿sí?, son los que resuelve la Corte Constitucional, pero no solo los problemas que tienen que ver con ustedes o conmigo, otros también, de naturaleza más social. Por ejemplo, si hay una comunidad que no tiene servicio de salud, o no tiene servicio de agua potable, o no tiene servicio de educación, entonces la Corte falla una tutela a favor de una persona, de una comunidad, y le dice al Estado, oiga, su cara social tiene que llegar allá, hasta los confines territoriales del país, no importa lo que esté pasando, vaya, provea a esa familia o a esa comunidad de los servicios públicos básicos.
ejemplos. ¿Listo? Hasta ahí está todo claro. Preguntas, comentarios, dudas. Entonces, hagamos una cosa. Voy a poner un video, voy a dejar de compartir pantalla y comparto el video donde hay unas personas pues muy, digamos, reconocidas a nivel nacional, que ya van a ver ahí, que les explican un poco de tutela. Que hay gente pensando en Colombia de manera distinta. ¿Está ahogada o apenas nadando la Constitución? ¿Para qué sirve la Constitución? Yo creo que la tutela es la herramienta más efectiva creada para hacer escuchadas a las personas. Es un mecanismo que tengo a mi favor como ciudadano. Es una herramienta que pueden usar las personas cuando tienen algún derecho que se les está siendo vulnerado. Una tutela para mí es una herramienta que tenemos cuando no se nos cumplen las normas o los derechos que tenemos como ciudadanos. ¿Qué es, ante todo, un mecanismo o un instrumento de protección de aquellos derechos que no tienen un instrumento o mecanismo de protección? Eso es lo esencial de la tutela. Pero desde entonces se había planteado la idea de instituir eso. ¿Por qué? Porque en Colombia hemos tenido siempre, tradicionalmente, bendito sea Dios, hemos tenido un conjunto importante de mecanismos para la protección de los derechos. Es decir, los colombianos hemos tenido a dónde acudir para buscar que se protejan nuestros derechos. Pero también es cierto que ha habido siempre casos y derechos que no contaban con un instrumento de protección, que se quedaban ahí. Entonces viene la acción de tutela que busca fundamentalmente eso, llenar ese espacio. ¿Qué tiene de lindo eso? ¿Qué tiene de lindo su facilidad? ¿Qué tiene de lindo su economía en tiempo, su economía en dinero? ¿Qué tiene de lindo que no se necesita contratar y por ende tener que pagar un abogado para el trámite respectivo? ¿Qué tiene de lindo que uno para meter una tutela ni siquiera tiene que saber escribir? Porque puede ir a donde un juez y contarle una historia y a través de eso arranca un proceso de tutela. Hay tutelitis porque hay abusitis. Hay mucha arbitrariedad en Colombia, hay muchos abusos en Colombia. A la gente la excluyen, la persiguen, la discriminan, la oprimen, no la respetan en su dignidad. Entonces la gente acude a la tutela porque hay abusos en contra de ellos. El interesado o su representante o apoderado son los términos que siempre usa el derecho colombiano. En el caso de la tutela dice el interesado o quien actúe en su nombre. Uno puede al principio pasar por encima de ese texto y no darse cuenta de la revolución que hay en el fondo de ese texto. Y es una revolución tan grande que cuando dice quien actúe en su nombre, resulta que ese quien actúe en su nombre puede no haber tenido nunca nada que ver con el interesado antes de eso. La tutela es una autopista 5G. El que usa la tutela accede rápido a la justicia, le protegen sus derechos, sube a la Corte Constitucional y todo eso ocurre rápido, es una autopista 5G. Los demás procedimientos judiciales son caminos de herradura. Entonces, si están en juego los derechos, racionalmente la persona prefiere montarse en la carretera 5G y no ir por el camino de herradura. Por fortuna ya hay conciencia de eso y se están empezando a reformar los otros procedimientos y ojalá se reformen radicalmente. Y que además no es un proceso en el que se debaten y entonces discute el uno y discute el otro y argumentos que van y argumentos que vienen, nada. Uno simplemente dice, este es el derecho que yo tengo, el derecho fundamental que yo tengo y esta es la situación en la que me encuentro.
Esa situación significa el desconocimiento de ese derecho. Por consiguiente, señor juez, vuelva por los fueros de ese derecho y el juez da una orden. No tiene que echar una sentencia de 100 páginas ni cosa por el estilo. Él ve ese enfrentamiento entre la realidad y el derecho y dice, tiene razón esta persona, y da la orden de que se haga o deje de hacerse algo. Listo. Entonces me vuelvo y dejo de compartir y comparto la presentación nuevamente. Me dicen cuando la estén viendo, ¿listo? Sí, señor, ya se ve. Listo, espérenme. Ah, bueno. Listo, ya se ve. Perfecto. Entonces miren que explicaban muy bien que hay algo muy importante, no solo es la capacidad de protección de los derechos de la gente, sino también que es una acción mucho más rápida que un proceso ordinario en muchos sentidos. Yo les explicaba a ustedes también, a Álvaro, creo que lo discutíamos cuando veíamos el diplomado, ustedes también pueden presentar acciones de tutela, por supuesto. Yo sé que ustedes tienen un régimen especial, pues cumplieron los 20 años y por alguna razón la institución, no es por ir en contra de la policía ni nada, eso se puede dar, ocurre. La institución les dice que no, que solamente 19, usted sabe que son 20, por una acción de tutela bien fundamentada y no sé qué, y un juez, si usted tiene la razón, le dice a la policía, señora policía, por favor, como institución, el retiro de esta persona está cumplido porque cumplió con los requisitos, por favor, no sé si se llama pensión o no, me corregirán ustedes, pero que acceda al beneficio de seguridad social, digamos, por el hecho de haber cumplido los 20 años. Ejemplo, entre muchos otros. Lo que les quiero decir es que ustedes, o bien como ciudadanos, o bien como servidores públicos, pues también tienen, por supuesto, derecho a ejercer ese recurso judicial efectivo, que es la acción de tutela. Ahora, ¿qué pasa en el plano continental? En el plano continental, ahí lo enganchamos con la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces tiene dos órganos principales esa Convención Americana de Derechos Humanos para hacerse cumplir, para verse puesta en práctica. Primero, la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es como el brazo administrativo de la convención, y esa hace un seguimiento de todos los estados que hacen parte, como por ejemplo Colombia, pero también desde México hasta Argentina todos hacemos parte. Estados Unidos tiene un problema, hace parte de la convención, pero no ha ratificado la competencia de la Corte, problemático, ¿no? Hago un paréntesis acá, así nos perdamos. Ese es el problema de los estados más poderosos del mundo. Por ejemplo, la competencia de la Corte Penal Internacional, que hoy está muy de moda porque libró orden de captura contra Putin por violaciones graves a los derechos humanos durante la guerra. Ahí hay un problema, porque resulta y acontece que los tres grandes estados más poderosos del mundo no han ratificado la competencia de la Corte Penal Internacional, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China. Entonces, ¿tiene realmente competencia la Corte? Ucrania como que ratificó un pedazo y otro no. Hay una zona gris, los delitos como se están cometiendo dentro de Ucrania. Entonces no se sabe bien si la Corte puede o no dictaminar una orden de captura contra Putin. Miren los problemas que hay de no ratificar este tipo de instituciones internacionales. Pero ¿quiénes no lo ratifican? Los países que tienen el poder digamos de facto, militar, económico y político para hacerlo. Y no es casualidad que sean Estados Unidos, China y Rusia. Por supuesto, Estados Unidos tiene la gran diferencia que es un país, en todo caso, democrático. Lo es menos Rusia y lo es menos China, pero ninguno de los tres ha ratificado este tipo de organismos internacionales. Problemático. En todo caso, los que sí lo hemos ratificado, en este caso los estados europeos, han hecho la tarea, pulgar arriba para los estados europeos y para los estados de la periferia del mundo, América, África, América Latina, África, en los países del sudeste asiático, que sí lo han ratificado, pues entonces estas cortes tienen plena competencia sobre ellos. Y entonces, ¿qué pasa? Está la Convención Americana de Derechos Humanos y está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la que hace una veeduría general sobre qué es lo que está pasando en los estados nacionales, como Colombia, y lleva a cabo, además del seguimiento, unas recomendaciones para impedir, o primero, para garantizar la plena observancia de los derechos humanos en los estados nacionales, y también puede emitir medidas cautelares si ve que existe una amenaza en los estados internamente de que haya una vulneración a los derechos humanos
reconocidos internacionalmente. ¿Y qué pasa si la situación escala un poco más? Si escala más y ya hay una vulneración de hecho por parte de algún Estado de los derechos humanos reconocidos en el plano interamericano en este caso, entonces entra a jugar, se activa la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esa Corte es un tribunal judicial internacional de derechos humanos, lo que hace es verificar si hubo o no, donde se oye todas las partes y se dan los argumentos y se debate y se prueba y demás. Al final hay una sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece la responsabilidad internacional de un Estado parte por haber violado por acción o por omisión los derechos humanos de sus ciudadanos nacionales. Entonces, miren que aquí la Corte Interamericana de Derechos Humanos no castiga a nadie en particular. Ella no tiene competencia sobre personas concretas, sobre ciudadanos, sino sobre el Estado en general. Condena en términos globales a un Estado como Colombia, como México, como Argentina, como Brasil, a todos los ha condenado. Eso ha sido muy ecuánime y varias veces, desde México hasta Argentina, a todos los ha condenado cuando se ha considerado probado que por acción o por omisión se han violado derechos humanos al interior de los estados nacionales. Entonces, caso, digamos, que yo lo ejemplifico porque resuelve muchas dudas que hay, digamos, en general. La condena que es relativamente reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Colombia por la cuestión del Palacio de Justicia. Entonces, ojo con esto. A Colombia no se lo sancionó por la toma por parte de la guerrilla, porque era responsabilidad del M-19, semejante locura que fue tomarse el Palacio de Justicia. Tampoco se lo sancionó por la retoma del Palacio de Justicia por parte de la fuerza pública, que fue, digamos, compleja esa retoma en el fuego cruzado. Murieron magistrados, particulares, excombatientes que estaban ahí, digamos, confinados por el hecho de que el M-19 se hubiera tomado el Palacio de Justicia. Tampoco por eso. La condena al Estado fue por las desapariciones de personas que milagrosamente salieron con vida de la toma y retoma del palacio, que estaban bajo custodia ya del Estado y que fueron desaparecidas y muy probablemente fueron después asesinadas. Esa fue la razón particular por la cual la Corte Interamericana, en ese caso concreto, responsabilizó al Estado colombiano. No por la toma de la guerrilla, no por la retoma de la fuerza pública, sino por la desaparición de personas que estaban bajo custodia del Estado y que después desaparecieron o fueron encontradas muertas. Esa es la razón particular y concreta. Y así más o menos es como opera el sistema internacional de derechos humanos. ¿Ok? Hasta ahí, preguntas, dudas, comentarios. Profe, ¿qué castigos tendría el Estado donde no quisiera, o sea, sí, qué castigos tendrían? Muy buena pregunta, no. porque claro, la Corte no dice vaya y condene penalmente a este, a tal y a tal, porque no es la competencia de la Corte condenar penalmente. Entonces dice, primero, una cosa muy importante, si hay que hacer algunas reformas normativas, que se hagan las reformas. Por ejemplo, Venezuela, digamos, eso se llama técnicamente denunció el tratado. Denunció el tratado es que se salió de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero si volviera a entrar, lo que la Corte le diría es, venga, reconfigure el poder del Estado para que eso vuelva a ser una democracia ya. Y los poderes del Estado sean estrictamente delimitados, el poder del Ejecutivo, el poder del Legislativo, el poder del Judicial, por ejemplo. Entonces, puede dictaminar que haya reformas normativas que garanticen los derechos humanos a través de la estructura democrática de los estados. Pero también puede decir, bien, los daños que ya se causaron sobre las personas concretas, que son las víctimas, entonces, por favor, repárelos. Entonces, condena al Estado ahí sí a que repare de forma económica o a través de otras medidas de reparación simbólica también al Estado en favor de las víctimas o los familiares de las víctimas. Eso es muy importante. El componente de reparación o el componente de que se devele la verdad de lo sucedido. Bueno, vaya, señor Estado, y determine por qué fue que pasó lo que pasó allá, por qué se violaron los derechos humanos de las personas, el derecho a la verdad, a la reparación, a la no repetición. Eso tiene que ver con las reformas que ordena al Estado. Entonces, reconfigure el poder que usted tiene allá y sus estructuras normativas
y administrativas para que no se vuelvan a dar las violaciones a los derechos humanos que se dieron. Y finalmente, también establece, ahí sí, pero de forma indirecta, mire, señor Estado, vaya, ejerza usted mismo, dentro de sus competencias constitucionales internas, ejerce usted mismo el poder de investigar, de juzgar y sancionar a los responsables directos de las violaciones en que dieron lugar a las graves afectaciones a los derechos humanos. Más o menos un poco ese es el sentido general de cada uno de los fallos. Les repito, no solo contra Colombia, lo han hecho contra Chile, contra Ecuador, contra Argentina, contra Brasil, contra México, contra otros países centroamericanos, contra todos los estados, porque esa es la función que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Hacer que en los estados internos se cumpla con la vigencia y el respeto, digamos, ojalá absoluto, y si no, en la mayor medida posible, de los derechos humanos que tienen los ciudadanos. Muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta, observación, comentario, crítica? Entonces veamos. Y la reparación, digamos, de todas esas víctimas siempre va a ser en lo económico, o hay alguna otra manera de repararla. Hay indemnizaciones que son las reparaciones económicas, pero ustedes saben que, digamos, las violaciones graves a los derechos humanos por principio no, se tienen que reparar de otra manera porque, digamos, a los desaparecidos la mayoría es muy difícil de encontrarlos. Los muertos no se pueden revivir. Si usted fue víctima de tortura o de otro tipo de tratos crueles, inhumanos, pues ya sufrió esa experiencia, eso no se puede echar para atrás. Hay reparaciones de tipo resarcitorio que son económicas, pero también reparaciones simbólicas que tienen que ver más con la restauración de la dignidad de las personas o de las comunidades. Entonces, se ordenan, por ejemplo, placas conmemorativas, monumentos conmemorativos, el reconocimiento público de la responsabilidad del Estado, si es que la tuvo de forma directa por acción en la perpetración de las violaciones graves a los derechos humanos. Ese tipo de medidas simbólico-morales son muy importantes también y las reclaman mucho las víctimas. Víctimas no solamente piden plata, también, pero también y sobre todo y fundamentalmente ese, digamos, reconocimiento de que sufrieron de forma injusta violaciones a sus derechos humanos y que por lo tanto deba ser reconocido en el plano más amplio, en la esfera pública, en la esfera política, ese sufrimiento injusto que padecieron ellos o sus familiares. Hasta ahí, preguntas, otras, comentarios, observaciones. Profe, dentro de la acción de tutela, digamos, se podría colocar una, digamos, consentido al buen nombre. Sí, claro, por supuesto. Claro, hay un derecho fundamental que es, digamos, la honra, y dentro de la honra está el buen nombre, claro que cabe, tienen que argumentar bien la tutela, por supuesto, pero sí. Entonces eso es lo que da lugar, por ejemplo, a rectificaciones. Eso lo ponen contra los medios de comunicación, que es muy importante que existan, porque los medios en esencia no solo comunican, los medios en el fondo lo que hacen es ser un organismo también, digamos, de la sociedad civil de control, de veeduría, de fiscalización de los detentadores del poder. ¿Qué es lo que hace el presidente? ¿Qué es lo que hacen los ministros? ¿Qué es lo que hacen los jueces? ¿Qué es lo que hacen los legisladores? Son fundamentales en democracia, pero también hay veces se les va la mano y dicen que tal o cual persona hizo esta cosa o hizo la otra, en realidad no fue así. Usted puede poner una tutela para que se rectifique, para que se retracten y rectifiquen la información que fue dada de forma pública y con eso se le protege su derecho a la honra si fue vulnerado. Sí, así funciona más o menos. Listo, profe, gracias. Listo. Entonces veamos un par de videos finales y con esto cerramos acá para cumplir la promesa que terminamos más o menos 9:15 o máximo 9:30. Damos un video particular de cómo funciona el sistema interamericano de derechos humanos y después vemos un video general final que recoge todo el módulo, lo que vimos la semana pasada y esta también. Espérense, les comparto la otra pantalla donde tengo los videos, porque aquí si uno le da clic directamente no lo lleva allá.
En 3 regiones del mundo, gobiernos han acordado en establecer sistemas internacionales para el monitoreo y la protección de los derechos humanos. Uno de ellos es el Sistema Interamericano para la Protección de Derechos Humanos, creada por la Organización de los Estados Americanos. El litigio y otras formas de incidencia ante el sistema interamericano pueden ser herramientas poderosas para llamar la atención sobre cuestiones de derechos humanos, darle a las víctimas una oportunidad para ser escuchadas y promover reformas en las políticas y prácticas estatales. El sistema está compuesto por 2 órganos de protección: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales ejercen diferentes funciones. La Comisión vela por la protección de los derechos humanos en los 35 países en las Américas. Recibe denuncias, conocidas como peticiones, para determinar si un Estado ha violado los derechos humanos de una persona o un grupo de personas y, de ser el caso, cuáles medidas debería de tomar el Estado para reparar el daño ocasionado a la víctima y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro. Los 7 comisionados visitan países en la región, sostienen audiencias en relación a temas de interés y publican informes sobre la situación de derechos humanos. El trabajo de los relatores de la comisión ayuda a aumentar su pericia y cultivar el conocimiento y conciencia sobre temas de prioridad, tales como los derechos de comunidades o grupos específicos. Por su parte, la Corte dicta sentencias sobre denuncias presentadas contra los estados que han aceptado su competencia contenciosa, únicamente cuando tales casos no han sido resueltos de manera satisfactoria por la Comisión. 20 estados han aceptado la jurisdicción de la Corte. En situaciones de gravedad y urgencia, ambos órganos, la Corte y la Comisión, pueden solicitar al gobierno que tome medidas para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto de una petición. Estas medidas son conocidas como medidas cautelares o provisionales. No es la función del sistema interamericano revisar las sentencias dictadas por cortes nacionales que actúen dentro de su competencia y respetando los derechos fundamentales de las partes. Por lo general, antes de acudir a la comisión, los peticionarios deben tratar de resolver el problema por medio de los procesos judiciales nacionales. Además, la comisión y corte no pueden decidir la culpa o inocencia de las personas. Con la presentación de una petición, participación en una audiencia temática, reunión con un relator y el uso de los informes de la comisión, los defensores de derechos humanos pueden aumentar el conocimiento público sobre algún problema de derechos humanos y generar presión para promover reformas. Para tener un mayor impacto, la incidencia ante el sistema interamericano debería de ser parte de una amplia estrategia de defensa, la cual también puede incluir el monitoreo a nivel local, negociación con el gobierno y esfuerzos para asegurar que la comunidad afectada esté consciente de los resultados. Miren más o menos cómo funciona internamente el sistema interamericano de derechos humanos. Les pido pues perdón por esa imagen fuerte ya al principio, digamos, de unos miembros de la policía, digamos, extralimitándose contra los protestantes, pero eso lo veíamos con Álvaro. Hay un módulo concreto pues que veíamos que era el módulo que tenía que ver con manifestaciones y control de la protesta que deviene violenta. Eso pues lo trabajamos a profundidad en el diplomado, entonces no crean pues que digamos esto es como tendenciosos, sesgados, de ninguna manera. Ahí vimos a profundidad todo ese decreto que existe, discutimos las problemáticas con los compañeros del SMAT, lo vimos también, qué es lo que pueden ustedes hacer, qué es lo que no, cómo enfrentar esas movilizaciones que se vuelven violentas en un determinado momento, que no pueden utilizar, digamos, armas o fuerza letal, sino siempre no letal, en fin, ese tipo de cuestiones. Listo, en todo caso, pues les pido disculpas por esa imagen fuerte. Y vamos a poner el último video, que es un video ya, digamos, que engloba todo el contenido de este módulo. Vamos a conectar pues todo lo que vimos la semana pasada y con esto, digamos, cerraríamos ya, digamos, aquí ya yo quedo a disposición del profe Álvaro por si hay alguna otra cosa que yo pueda aportarles. Listo. El video es un poquitín más largo, dura como unos 8 minutos más o menos, lo voy a poner. Profe. Hola. Se va a cortar la clase en 6 minutos, entonces cierro la sala mejor y abrimos y vemos el video, ¿sí? Listo, dale, porque dura 8:40, dale. Listo. Gracias. Lo trae, no. Me trae.
Profe, ya está grabando, ya puede compartir. Listo, aquí ya estamos. Entonces vengan, yo comparto pantalla. Vemos el último video. Tengo compartir sonido, listo. El mundo está formado por diversas culturas, países y personas. Sin embargo, más allá de las diferencias, existe un rasgo común fundamental. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Así reza el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Los derechos humanos se han convertido en uno de los conceptos más importantes de la historia de la humanidad. ¿Pero qué son realmente los derechos humanos? ¿Quién es responsable de su defensa? ¿Y son realmente válidos para todos los seres humanos? Se entienden por derechos humanos aquellos que corresponden a toda persona por el solo hecho de serlo. Son innatos. Los derechos humanos tienen validez sin excepción para todo ser humano en cualquier parte del mundo. Son, por lo tanto, universales. Son válidos para todas las personas por igual, independientemente de su raza, religión, sexo, orientación sexual, color de piel, edad u otras características que puedan diferenciar a los seres humanos entre sí. Los derechos humanos forman parte del derecho internacional. Ya la Carta de las Naciones Unidas de 1946 contenía importantes pasajes dedicados a la protección y el significado de los derechos humanos. El primer acuerdo internacional al respecto es la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948. En 1966, la ONU aprobó otros dos instrumentos internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Juntos se denominan Leyes Internacionales de Derechos Humanos. Son la base jurídica más importante a este respecto. A todos ellos hay que añadir otra serie de convenciones. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Pero cuáles son en detalle los derechos humanos fijados por estos instrumentos? A menudo se clasifican los derechos humanos en 3 generaciones o dimensiones. La primera dimensión, los derechos civiles y políticos clásicos. A este grupo pertenecen el derecho a la vida y la integridad física, la prohibición de la esclavitud y el trabajo forzoso, la protección contra la tortura, la libertad de opinión, la libertad de conciencia y religión, una amplia prohibición de la discriminación, además del derecho al voto. La segunda dimensión, los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a un trabajo y una remuneración adecuada, el derecho a la fundación de sindicatos, la paridad en los derechos de hombres y mujeres, la protección de la familia, las mujeres embarazadas, las madres y los niños, el derecho a nivel de vida adecuado incluyendo una alimentación nutritiva, el derecho a la mejor salud posible, el derecho a la educación y el derecho a la participación en la vida cultural. La tercera dimensión está compuesta por los derechos colectivos, por ejemplo, el derecho a la autodeterminación, el derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente limpio y el derecho a la paz. En este sentido, resulta fundamental el principio de la indivisibilidad de los derechos humanos. Según este principio, no puede establecerse una jerarquía entre los derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Los derechos humanos deben garantizarse conjuntamente. La realización de los derechos civiles y políticos depende de la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales y viceversa. ¿Y quién se ocupa de que se apliquen y respeten los derechos humanos? La responsabilidad principal recae en los gobiernos. Estos no pueden perpetrar ninguna violación de los derechos humanos. Deben protegerlos de los ataques de terceros y tienen que crear las condiciones para su absoluto cumplimiento. El órgano central de la ONU es el Consejo de Derechos Humanos, formado por 47 estados con sede en Ginebra. El Consejo de Derechos Humanos revisa regularmente la situación de los mismos en los Estados miembros. Asimismo, puede enviar expertos independientes a países específicos. Pero existe un problema.
En este órgano participan muchos estados que en la práctica no protegen los derechos humanos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ocupa especialmente de la protección de los derechos humanos en guerras y conflictos armados. Sus esfuerzos se dirigen, por ejemplo, a luchar contra el reclutamiento de menores como soldados. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos coordina todas las labores relativas a este respecto y dispone de varias oficinas locales que pueden enviar a expertos en derechos humanos a las misiones de paz de la ONU. La Corte Penal Internacional de La Haya. Por primera vez existe desde 1998 una instancia que puede investigar y condenar violaciones especialmente graves de los derechos humanos, como son el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Sus alcances todavía son limitados a causa de la falta de apoyo de importantes naciones como los Estados Unidos de América o China. Sin embargo, este es un importante paso ya que los criminales de guerra ya no pueden estar seguros de permanecer impunes. Además de las instituciones internacionales de la ONU, existen otros organismos y acuerdos en materia de derechos humanos a niveles regionales. El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La sociedad civil asume un papel especialmente importante. Las organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch se encargan de vigilar en todo el mundo el respeto de los derechos humanos y de llamar la atención sobre violaciones a los mismos. Mediante su presencia en la opinión pública, ejercen presión sobre los gobiernos. Asimismo, participan en el desarrollo de las bases jurídicas. También cabe destacar la importancia de los Institutos Nacionales de Derechos Humanos, instituciones independientes que asumen un rol esencial en cuestión de vigilancia de derechos humanos. ¿Pero existen controversias en materia de derechos humanos? Sí, sobre todo dos aspectos son controvertidos. Punto de discordia número 1, el carácter universal de los derechos humanos. El argumento, la idea de los derechos humanos procede de Occidente y por lo tanto no puede trasladarse automáticamente a otras culturas. Es verdad, el origen y la extensión de la idea de los derechos humanos están unidos al desarrollo cultural y las tradiciones. Pero también es cierto que ningún ser humano desea ser torturado o discriminado a causa del color de su piel o su religión. Toda persona aspira a poder expresar su opinión libremente, sin miedo a ser perseguido. Todo ser humano desea vivir una vida digna bajo un techo y sin sufrir hambre ni sed. Y todos estos deseos están recogidos en el concepto de universalidad de los derechos humanos. Cabe destacar que la universalidad se pone en tela de juicio por estados o grupos responsables de violaciones de los derechos humanos. Punto de discordia número 2. Los estados occidentales son acusados de utilizar los derechos humanos como excusa para atacar militarmente a otros países al mismo tiempo que violan los derechos humanos. La realidad es que ningún estado garantiza por completo los derechos humanos. También en los estados occidentales existen violaciones de los derechos. Especialmente tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, se introdujeron una serie de medidas que recortan los derechos humanos y que se justifican argumentando la necesidad de la lucha antiterrorista. En conclusión, podemos comprobar que los derechos humanos son especiales, corresponden a todo ser humano por igual. Su protección y su respeto deben ser prioritarios en las actuaciones gubernamentales, porque los seres humanos son el punto de partida y el objetivo de toda política. El Estado está al servicio de las personas y no al revés. Los derechos humanos requieren una lucha constante para su protección y su defensa. Solo si respetamos los derechos humanos podremos asegurar la paz y la estabilidad a largo plazo. Entonces, dejar de compartir. Bueno, yo creo que termino mi presentación 9:25, creo que cumplí la promesa, ya quedó a la disposición de ustedes, del profe Álvaro, preguntas, observaciones, comentarios, alguna cosa que quieran discutir, para que descansemos todos también, lo que quieran decir. Profe, una consulta. Como ser humanos sí muy importante de los derechos humanos, pero como Estado, ¿en qué lo benefician? No sé, la Corte unos préstamos o el Estado, ¿en qué lo beneficia integrarse a la Corte? No, pues el Estado lo que tiene que hacer es
sobre todo cumplir con los derechos humanos de las personas, incluyendo los de los servidores públicos. El beneficio más para el Estado son obligaciones, cargas que tiene el Estado con la población, con sus mismos funcionarios, digamos, con la población en general, para que las condiciones de vida de las personas, en todo sentido, en términos de libertad, en términos de igualdad, en términos de derecho, en términos de justicia material, pues sea realmente satisfecha o cumplida. El Estado tiene más, en este sentido, tiene más cargas o obligaciones que otra cosa para evitar que el Estado en su conjunto como estructura macro se extralimite en sus funciones. Y en cuanto a los organismos internacionales, opera un poco de la misma manera. Los organismos internacionales lo que intentan es que los estados locales, digamos, no se obnubilen con el poder y empiecen a generar, digamos, políticas públicas que vayan en detrimento del bienestar de las personas o de sus propios ciudadanos. Profe, además le da un poquito de legitimidad al Estado, ¿no? Absolutamente. Garantizar todos estos derechos hace que el mismo pueblo esté conforme con su gobierno y con su Estado. Legitima un poco el poder y el sustento de la presión que hace el Estado, digamos, al mantener el orden de los ciudadanos. Entonces, de cierto modo, sí se beneficia al Estado al demostrar una transparencia hacia el ciudadano y que el ciudadano quiera tenerlo a él orientándole. Claro, absolutamente de acuerdo. Mejora muchísimo sustancialmente la legitimidad del Estado como estructura organizada para detentar el poder público, detentar el poder de coerción, como lo tienen ustedes en particular, pero muchos otros funcionarios también, y que pues prevé de un, digamos, alzamiento popular general ante un Estado, y ha pasado obviamente ante Estados que son absolutamente antidemocráticos, opresivos, represores. Simplemente la población no aguanta más y derroca al Estado. La población en general, digámoslo así. Eso pasó en la Alemania Oriental durante la Guerra Fría. Alemania Oriental, que estaba bajo el poder de la órbita soviética, un Estado absolutamente represor, burocratizado, un Estado que, digamos, fiscalizaba todas las actuaciones privadas de las personas, de las familias, hasta que hubo un momento donde la Unión Soviética colapsó y empezó a colapsar porque el muro de Berlín cayó, porque la población de Alemania Oriental ya no quería estar más confinada en un Estado opresor, ineficiente, ineficaz, y literalmente de forma pacífica rompió, digamos, el muro y, literalmente, y empezó a pasarse para la Alemania occidental, que era una Alemania pues democrática, y ese fue el principio del fin de la Unión Soviética. Entonces sí pasa. ¿Quién tiene otra duda? Cerramos ahí entonces. Álvaro, no, yo te agradezco mucho nuevamente por la invitación. Era importante esta segunda parte, que es llevar al plano local, interno, nacional, los derechos humanos a nivel constitucional. Entonces era bueno como cerrar el módulo, ver las dos partes de él, que ustedes vean también los vasos comunicantes que hay entre lo nacional y lo internacional. Hay veces, por supuesto, hay tensiones también entre la autonomía de un Estado y los compromisos internacionales. Miren que todo esto los enriquece mucho para que ustedes entiendan también los problemas geopolíticos, ¿no? Que digamos, conectados con la guerra en Ucrania, la invasión que, digamos, devino en guerra porque Ucrania se defendió y en esa seguimos en todo caso. Entonces adquieren competencias no solo, digamos, a nivel local y en el ejercicio de sus funciones, sino también para interpretar un poco mejor las complejísimas realidades internacionales que tenemos hoy en día. Y de alguna forma también pues orientarlo o saber que se ratifican, ¿cierto? A través del artículo 93, profe. Artículo Sí, 93 se integra todos esos convenios y esos tratados internacionales, se ratifican y se ingresan a la normatividad, digamos, colombiana para ser ejercida, ser aplicada, ¿cierto? Absolutamente, ese es un comentario muy técnico, Álvaro, te agradezco mucho. Claro, es el artículo 93, que es la cláusula de remisión, que es la que genera el bloque de constitucionalidad, que todos los tratados internacionales sobre derechos humanos quedan integrados al cuerpo mismo de la Constitución. Gracias. Listo, señor. Profe, muchísimas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos y el tiempo. Muchísimas gracias. No,
No, muchas gracias a ustedes por oírme. Sé que esta tarde, sé que es la actividad final, pero bueno, les agradezco el aguante, el estoicismo, pues que es muy propio de la formación de ustedes. Chao, chao. Hasta luego. Esté muy bien, chao. Hasta luego, muchachos. Chao, profe, gracias. Chao, chao.